¿Qué tal? Buenos días. Saludar a los presentes, ¿no? A los encargados del tablero Simón en sus respectivas direcciones regionales, ¿no? Educativas. Bueno, se ha convocado, ¿no? Esta asistencia técnica, ¿no? Denominada diseño y lectura de tableros y reportes de planes regionales de monitoreo en la plataforma Simón, ¿no? 2025, con el objetivo de poder fortalecer las capacidades técnicas, ¿no? De los especialistas responsables de la plataforma, ¿no? De las respectivas direcciones regionales, ¿no? Para un diseño, lectura, análisis e interpretación, ¿no? Que pueda ayudar a reforzar, ¿no? La información que contienen estos tableros, ¿no? Y reportes, ¿no? Con el objetivo de poder tener una mejor gestión y realizar mejores tomas de decisiones, ¿no? En primer lugar, voy a invitar al señor Milton, ¿no? Que es el coordinador, para que pueda dar el saludo respectivo para poder empezar con esa asistencia técnica. Por favor, Milton. Ya, buen día tengas todos los participantes a esta asistencia técnica, que es justamente muy relevante para hacer una lectura adecuada de la información que se presenta en los tableros, ¿no? Que dan cuenta de los avances, los resultados de los procesos regionales de monitoreo que cada uno ha ido implementando. Y va a ayudar más en el sentido de que lo que ha preparado César implica también ver qué tipo de gráficos, cómo se leen determinados gráficos, la información que contempla, que adquiere de ellos para su formulación, ¿no? Y creo que va a ser de mucha utilidad para justamente, como señaló, podamos hacer, comprender mejor la información del monitoreo, hacer un buen análisis y, por tanto, que las decisiones que tomemos a partir de ello sean las más, pertinentes, ¿no? Bien, recordarles que no olviden registrar su asistencia y para que por medio de ella se les transfiera la presentación y todos los documentos que va a emplear César el día de hoy. Bienvenidos a todos los especialistas. Entiendo que están en muchas cosas en estos últimos días con el cierre de año, pero agradecerles y realmente reconocer el espacio de tiempo que han designado o han destinado para poder estar en esta asistencia. Bienvenido nuevamente y en nombre de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Centralizada y con la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades, aperturar la asistencia técnica el día de hoy. Adelante, César. Ok, Milton, gracias. Antes de empezar, quisiera recapitular, ¿no? Lo que se había mencionado en el caso del registro de asistencia, por favor, ¿no? Que se les está enviando mediante un link, ¿no? Y también recalcar que cualquier consulta o pregunta, ¿no? Lo vayan colocando mediante el chat, ¿no? Ya que previamente al finalizar se dará una pausa, ¿no? De 5 minutos para poder verificar las preguntas, ¿no? Y luego de eso responder, ¿no? Las dudas que ustedes tengan, ¿no? Entonces, con confianza coloquen las dudas que vayan teniendo en el proceso, ¿no? Y se va a tratar de responder todas al finalizar ya esta asistencia técnica, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar a ver si vamos a la siguiente lámina. A ver. Ok, a ver, eh, vamos a darle un énfasis a 4 puntos, ¿no? Como se había mencionado inicialmente, ¿no? El objetivo de esto es darle un reforzamiento, ¿no? Ya que ustedes son los encargados de, eh, visualizar estos tableros, ¿no? Y en el cual el objetivo de esto es poder reforzar más el tema de análisis, interpretación, ¿no? Conocer más un poco el proceso de la construcción del tablero, ¿no? ¿No? Con el objetivo, ¿no? Como se mencionaba, de poder mejorar el tema de la gestión, ¿no? Entonces, vamos a tomar 4 puntos, ¿no? En el primer punto vamos a hacer un uso práctico de la sección de tableros en la plataforma, ¿no? Ahí vamos a hacerlo entrando a la plataforma, ¿no? En el punto número 2 vamos a dar algunas pautas mínimas
vamos a dar un enfoque académico, ¿no? Que se conozca más sobre el diseño de un tablero, ¿no? Ahí vamos a darle énfasis a que se conozcan, ¿no? Los principios fundamentales básicos para poder diseñar un tablero en Power BI, ¿no? En el tercer punto vamos a dar también un enfoque académico para que puedan visualizar los tipos de gráficos que se utilizan, ¿no? En los tableros estadísticos, ¿no? Y vamos a hacer unos ejemplos para que puedan observar, ¿no? Que aparte de los gráficos que se presentan en los tableros, también tenemos otro tipo de gráficos, ¿no? Que de repente se van a estar colocando ya para futuros planes, ¿no? Para que vayan conociendo y también entendiendo su interpretación, ¿no? Y finalmente se va a tomar como ejemplo, dar los gráficos, ¿no? Después ya digamos, de la introducción académica que se va a realizar, ¿no? Para poder visualizar los tableros, ¿no? Y ahí eso sería, digamos, el punto final de esta asistencia técnica, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer punto, a ver, el caso del uso práctico. A ver, entonces, eh, el contenido acá es, como les mencionaba, vamos a revisar la plataforma, vamos a darle hincapié a dónde está este, esta herramienta de tablero, ¿no? Y vamos a dar también la demostración de cómo acceder y cómo navegar, ¿no? Que seguramente también ustedes como encargados de la plataforma lo conocen, ¿no? Pero vamos a reforzar algo rápido, esto un poco más rápido, ¿no? Para empezar ya con el siguiente punto, ¿no? Entonces voy a salir un rato de la presentación, ¿no? Para entrar a la plataforma, ¿no? Ahora vamos a ver, y acá se está visualizando eh, acá como siempre, ¿no? Yo entro con mi cuenta, ¿no? Entonces, en nuestro caso, siempre le vamos a dar este énfasis, ¿no? A la sección de tablero, ¿no? Es donde nosotros tenemos, digamos, toda la información, ¿no? Acá, por ejemplo, también muy aparte del monitoreo regional, ¿no? También tenemos otro tipo también de tableros, ¿no? En unos casos con ámbitos de enfoque nacional, ¿no? Pero en este caso nos estamos centrando solamente con el enfoque regional, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre es bueno precisar, ¿no? Y a veces también he escuchado consultas, ¿no? Que a diferencia del tablero y del dashboard, ¿no? Que también se usa, ¿no? Es que en el caso del dashboard, ¿no? Digamos que la información que se va registrando, ¿no? Va a ser en tiempo real, ¿no? Entonces, por eso que de repente a veces cuando de repente, ¿no? Uno ingresa, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estoy ingresando a un respectivo plan, digamos, así al azar, ¿no? ¿No? Y uno de repente quiere comparar de repente el total de monitoreados, ¿no? Puede haber una diferencia, ¿no? Como les comentaba, el proceso de tableros ya es algo que ha pasado por un proceso de procesamiento de información, ¿no? Es decir, ya se hizo una limpieza de data, se ha colocado de repente, o se ha eliminado, mejor dicho, de repente, duplicidad que se haya encontrado. También hay casos que se encuentran información que de repente, por ejemplo, ¿no? Este plan es destinado para solamente polidocentes, por ejemplo, ¿no? Pero vemos también que se comienzan a llenar de repente eh, eh, otro tipo de características, ¿no? Entonces también se hace una limpieza para que la información que se muestre sea lo más real posible, ¿no? Eso en el dashboard no se puede filtrar, ¿no? Por eso que de repente a veces pueden encontrar diferencias, ¿no? Cuando pueden ver el total de monitoreados, ya se realiza previamente un procesamiento de información, ¿no? Entonces, con lo cual ya es inferencia estadística, ¿no? Ya hemos realizado un proceso de limpieza, ¿no? Entonces, la diferencia principal, y esto de repente que quede claro para que no haya dudas, ¿no? Porque a veces siempre he escuchado que preguntan, ¿no? ¿Por qué la información no se parece, ¿no? ¿No? Es que se entienda que esa es la principal diferencia, ¿no? Que en el dashboard van a encontrar la información a tiempo real, ¿no? Pero en el tablero ya van a encontrar la información procesada, o sea, se va a eliminar la información que no debería estar ahí o de repente se encuentran errores, por ejemplo, como duplicidad, ¿no? A veces puede pasar que la información no se llega a registrar bien, ¿no? En el proceso de limpieza eso no se toma en cuenta, ¿no? Ya para eso ustedes se comunican con el encargado, el especialista, ¿no?
y de repente ellos ya se encargan de poder solucionar ese inconveniente, nos comunican, en el caso, a los analistas, ¿no? Y se puede normal, ¿no? Y de repente integrar una encuesta que no se haya registrado, ¿no? Por X motivo, ¿no? Entonces, más o menos, siempre es bueno entender eso, ¿no? Para que de repente, que a veces genera dudas, ¿no? Bueno, eso puntual, ¿no? Puntual para que se entienda eso, ¿no? Creo que ya con eso podemos empezar en el caso de información académica. A ver, la forma de tableros, ¿no? Que le vamos a dar ahorita prioridad, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es hablar sobre las pautas mínimas para el diseño de un tablero en Power BI, por ejemplo, ¿no? Entonces acá vamos a compartir. A ver, entonces, eh, el objetivo es brindar los criterios básicos, ¿no? Para que ustedes también se familiaricen cómo es el proceso de diseño de tableros, ¿no? ¿No? Además, también vamos a tratar de darle un hincapié, ¿no? Una pequeña exposición para explicación sobre qué buenas prácticas se deben aplicar para la construcción de tableros, ¿no? Y luego dar una recomendación final, digamos, que va a tener una más necesario para poder tener un desarrollo eficiente, ¿no? Un adecuado diseño de tableros, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, para empezar, antes de ir a los principios básicos de diseño, siempre es bueno entender qué es un tablero, ¿no? Tablero es una representación visual, ¿no? Es una representación que nos va a mostrar indicadores, ¿no? En este caso, nosotros manejamos los indicadores monitoreo, ¿no? Pero este tema o este uso de tableros es multifuncional, ¿no? Creo que por conocimiento sabemos que esto en distintas áreas académicas se maneja, ¿no? Con el objetivo claro de poder transmitir la información de manera sencilla, ¿no? De manera fácil, ¿no? Y esto que ayude, ¿no? Para eh, siempre tomar una mejor decisión, ¿no? Sea en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Entonces, una característica esencial de un tablero, ¿no? Como acá mencionamos, es que sea claro, sea conciso, ¿no? Sea jerárquico, sea relevante y sea consistente, ¿no? Ahora vamos, en las siguientes láminas vamos a darle un hincapié a esos conceptos que estoy mencionando, ¿no? Para poder ver a qué nos referimos con eso, ¿no? Ahora, también tenemos componentes, ¿no? Dentro del tablero, ¿no? También hay componentes, por ejemplo, como los KPLS, que vendrían a ser como los indicadores en este caso, de gestión, ¿no? Que son como tarjetas de repente que pueden destacar, ¿no? O las visualizaciones a través de gráficos, de barras, líneas, mapas, que también le vamos a dar un hincapié en las siguientes láminas. Los segmentadores que nos van a permitir filtrar la información y que lo usamos bastante, por ejemplo, para al momento de mostrar los tableros regionales, ¿no? Los segmentadores, los filtros, ¿no? Como se le conoce. Los textos y descripciones, ¿no? Que también son muy relevantes, ya que eso nos permite tener una etiqueta, ¿no? Como título. Son como los que acompañan, digamos, a los gráficos, ¿no? Y que en forma conjunta van a dar coherencia, ¿no? A la información que se quiera transmitir, ¿no? Y finalmente, el layout, ¿no? Que viene a ser la distribución estructurada, ¿no? Y ordenada del contenido, o sea, todo el lienzo, ¿no? Todo el lienzo que es la, digamos, eh, distribución, ¿no? De un tablero, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente lámina. Vamos a ahora ver los principios fundamentales, ¿no? A ver, un principio fundamental de un tablero es la simplicidad y la reducción de ruido, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos eso? Que siempre hay que darle eh, o tener siempre en cuenta que la simplicidad no significa falta de información, ¿no? Sino significa que nosotros tenemos que tener prioridad en saber qué es lo que queremos mostrar, ¿no? Entonces, que vamos a querer eliminar lo que es innecesario, ¿no? Entonces, con esto yo quiero decir que un tablero
debe evitar cualquier tipo de ruido visual, ¿no? Pero ¿a qué me refiero yo cuando hablo de ruido visual? Me estoy refiriendo a colores excesivos, de repente gráficos muy decorados, gráficos de repente con bordes gruesos. Ahorita vamos a ver unas láminas para que vean ustedes a qué me refiero con eso, ¿no? De repente sombras innecesarias, ¿no? De repente animaciones, ¿no? Que a veces se colocan, ¿no? Claro, hay que tener acá la diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo hago una presentación PPT, de repente puedo agregar animaciones porque estoy tratando de llamar a un público, ¿no? Para que de repente sea algo que llame la atención, ¿no? Pero cuando hablamos ya de un tablero, el objetivo es distinto, ¿no? El objetivo es tratar de eh, reducir la fatiga visual que tenga que tener, digamos, la persona para que pueda tener una fácil interpretación, una fácil visualización, ¿no? Y eso es lo que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Entonces, la simplicidad, ¿no? Siempre nos va a obligar a preguntarnos, ¿no? Como una pauta, como una recomendación es si este elemento que queremos colocar nos aporta información relevante o no. Entonces, si me ayuda a responder la pregunta del análisis, yo lo que voy a hacer es mantenerlo, ¿no? Darle un elemento, ¿no? Como dice el principio, de solamente colocar lo que es importante, ¿no? Bueno, otro principio fundamental es la coherencia gráfica, ¿ya? En la coherencia gráfica, me refiero más a la parte visual, ¿no? Ya que es la clave, digamos, de que el usuario, ¿no? Vea el tablero de forma intuitiva, ¿no? Es decir, esto incluye, ¿no? Todo el tema, digamos, de la paleta de colores que se pueda usar, de repente los mismos tamaños de título, ¿no? Porque hay que también tener coherencia en los tamaños de títulos que se pueden colocar en un tablero, ¿no? También hay que tratar de colocar la misma tipografía, o sea, de repente el mismo tipo de letra, no se trata de variar los tipos de letra, ¿no? Sino la idea es tratar de siempre ser homogéneo, ¿no? De siempre tratar de estandarizar lo que se quiere mostrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros rompemos esa coherencia, ¿no? Estamos de repente obligando, ¿no? De repente al usuario, o sea, al que va a llegar la información, a que tenga que reinterpretar la información, ¿no? Por eso que es importante siempre también mantener los colores que de repente usamos para algunas categorías, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces eh, tratamos de colocar diferentes colores, pero eso no es lo ideal, ¿no? Sino hay que tratar siempre de tener colores homogéneos. En todo caso, si queremos resaltar de repente niveles de satisfacción, porque nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho el tema de niveles de satisfacción, hay que tratar de mantener esos colores en forma coherente en todos los gráficos, ¿no? Y esto ayude mucho al usuario que va a llegar este tablero, ¿no? Para que se le facilite la información, para que pueda comprender bien y para que pueda comprender y plasmar, digamos, buenas decisiones, ¿no? Este, Otra principio que también hay que darle hincapié es a la jerarquía de información, ¿no? Entonces, siempre nosotros hay que tratar de darle énfasis, ¿no? A la información que queremos eh, que sea relevante, ¿no? Que sea, en este caso, mostrar de repente por medio de tamaños, ¿no? O sea, si yo quiero que algo o una información sea muy visible, entonces de repente le puedo agregar el tamaño en ese caso, ¿no? O en todo caso, de repente puedo priorizar colores diferentes solamente para eso, ¿no? O sea, trato de diferenciar siempre la jerarquía, ¿no? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado al momento que nosotros desarrollemos tableros, ¿no? Porque siempre un buen tablero diseñado va a establecer una jerarquía visual clara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, otro punto también que es mucho a resaltar es la selección de indicadores, ¿no? Es decir, a ver, un error muy común es incluir a veces demasiados indicadores, ¿no? O sea, hacemos el tablero muy cargado, ¿no?
Claro, siempre y cuando de repente, si es necesario realizar una gran cantidad, digamos, de preguntas, es válido, ¿no? Hacerlo porque es lo que se necesita, ¿no? Pero siempre hay que tratar de los indicadores sean los necesarios, ¿no? Siempre sea puntual, ¿no? Porque si no, a veces el tablero se hace largo, se hace extenso y a veces se hace pesado en leer, ¿no? Pero si uno trata de dar de repente relevancia a los indicadores que se necesitan, entonces esto facilita mucho también al que hace el tablero y también facilita mucho al que le vaya la información, ¿no? Porque va a ser conciso, va a ser preciso, ¿no? Y va a ser también puntual, ¿no? En la información que se quiera mostrar, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que tratar de utilizar solamente lo que es pertinente, digamos, ¿no? Ok, entonces esos serían como los principios fundamentales, ¿no? Que uno debe tomar en cuenta para el desarrollo de un tablero, ¿no? Ahora, vamos a el siguiente punto, ¿no? Que es hablar sobre buenas prácticas en Power BI, ¿no? O sea, ¿qué es lo ideal que nosotros debemos de aplicar, ¿no? Para poder construir tableros, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un punto que es la selección adecuada de visualizaciones. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que yo también debo de poder entender qué gráficos son pertinentes para la información que yo quiero mostrar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los siguientes ejemplos cuando veamos tableros, ¿no? La diferencia de repente en aplicar tablas y matrices, ¿no? Por ejemplo, les adelanto algo, ¿no? O sea, si yo quiero cruzar información, utilizo matrices, pero si yo quiero solamente mostrar una columna, puedo utilizar tablas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que saber qué información, ¿no? Va a ir adecuado para una representación gráfica, ¿no? Ahí te vamos a ver los distintos tipos de gráficos para poder ver qué información es más adecuada para poder mostrar en un respectivo gráfico, en este caso, ¿no? Este, otro punto también a resaltar es el uso correcto del color, por ejemplo, ¿no? Ya que siempre hay que tener en cuenta que hay que guardar una consistencia, ¿no? En las categorías que de repente queremos mostrar. Por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando trabajamos el tema de encuestas de satisfacción, ¿no? Tenemos mucho el tema del rojo, amarillo, verde, ¿no? Rojo para mostrar de repente un impacto que todavía es bajo, amarillo para algo moderado y de repente ya si quiero mostrar un mejor impacto, el color verde, ¿no? ¿No? En este caso, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta si yo quiero resaltar algún tipo de categoría, ¿no? Tengo que tener mucho en cuenta, ¿no? En tener selección adecuada de colores, ¿no? ¿No? Y que eso también me sirva para poder resaltar lo que en este caso yo quiero mostrar, por ejemplo, ¿no? Otro punto también a tomar en cuenta cuando queremos realizar tableros, ¿no? Es el tema de la organización del lienzo, ¿no? Es decir, acá, el lienzo es como el diseño, ¿no? Es decir, cuando yo realizo, por ejemplo, la construcción de un tablero, siempre tengo la idea de que la información que yo estoy leyendo tiene que ser de izquierda a derecha o de arriba a abajo, ¿no? No es que yo puedo colocar la información en forma desordenada, ¿no? Porque yo estaría confundiendo al lector, ¿no? Entonces ahí también yo tengo que tener en claro que el patrón que yo tome en cuenta para poder mostrar mi tablero va a ser muy importante, ¿no? Porque así también la persona que visualiza mi tablero va a poder entender lo que yo estoy tratando de transmitir, ¿no? Entonces eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando yo organizo el lienzo de mi tablero, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que las zonas laterales pueden incluir filtros, ¿no? O elementos secundarios, ¿no? Por eso es que ustedes siempre ven que cuando mostramos los tableros realizados, siempre tratamos las partes laterales de repente inferior o superior, ¿no? Pero que no esté en la parte central, ¿no? Porque en la parte central es lo que se va a mostrar la información que queremos que resalte, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Otro punto también a resaltar es la disposición, ¿no? De KPLS y segmentadores, ¿no? Este, cuando yo, por ejemplo, quiero
colocar segmentadores o filtros, mejor dicho, también tengo que ver si son necesarios o no. Y tampoco tengo que exagerar, ¿no? A menos que, como les comentaba, sea necesario para poder realizar algún tipo de análisis, ¿no? Ahí sí va a ser necesario de repente agregar segmentadores o de repente agregar filtros, ¿no? La información que en este caso yo quiera filtrar, ¿no? Otro punto también que podemos mencionar son las consideraciones de rendimiento, ¿no? ¿A qué me refiero eso? Que un tablero puede estar bien diseñado visualmente, pero si a veces tarda en cargar, ¿no? O es pesado, pierde mucha efectividad, ¿no? Es decir, ¿no? Cuando yo construyo tableros, tengo que tratar, como les mencionaba inicialmente, de tener la, si estoy calculando algo, debo ser bien preciso, porque si no, yo voy a hacer que mi tablero demore en cargar y eso va a generar también de repente que la información no llegue como debería ser, ¿no? Entonces, hay que también tratar de evitar, ¿no? Hacer que los tableros tengan de repente fórmulas muy complejas, ¿no? A menos que sea necesario, ¿no? Pero siempre tratar de optimizar, ¿no? Siempre tratar de optimizar porque lo ideal es siempre tener, como les digo, un tablero, ¿no? Que utilice lo menor posible de recursos, ¿no? Eso ya hablando desde el tema desde el primer punto de vista ya del equipo que uno pueda tener, pues, ¿no? Bueno, entonces, estos serían, digamos, las buenas prácticas que debe tener un tablero, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente lámina. A ver, antes de pasar a las recomendaciones, acá, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de tableros, ¿no? Por ejemplo, este tablero, como pueden ver, justo lo que estamos mencionando, lo que no debería haber, ¿no? Por ejemplo, pueden ver que tiene mucha información, está muy desordenado, ¿no? No tiene, digamos, una estructura definida, ha metido información, digamos, sin tener en cuenta qué es lo que quiere transmitirse, ¿no? Entonces se dan cuenta que ese tablero puede tener mucha información, pero si no llega el objetivo de mencionar lo que se desea, es un tablero que no está sumando, ¿no? Es más, si este tablero tiene de repente fórmulas muy cargadas, va también a hacer que esto consuma muchos recursos y de repente también se demore hasta en mostrar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que este tablero no está bien hecho, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es este tablero, ¿no? Si bien es cierto, tiene un orden, como estábamos mencionando, ¿no? Acá también trata de colocar los filtros en las partes superior, ¿no? Vemos también que ha tratado de colocar lo que es en la parte central, lo que quiere resaltar, ¿no? Pero acá también hay que tener cuidado con el color, ¿no? Si se dan cuenta, a veces los colores también son muy importantes, como les mencionaba, para poder facilitar, ¿no? O evitar una carga visual, ¿no? A la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si bien es cierto, está bien estructurado porque tiene una buena ubicación de los cuadros, pero sí se podría de repente mejorar en el tema del color, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, acá también tenemos otro ejemplo de tablero, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá vemos que está aplicando gráficos donde no corresponde, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo que tenemos un gráfico circular, pero se dan cuenta que tiene una gran cantidad de categorías y eso hace que sea muy cargado, prácticamente no se entiende lo que quiere transmitir, ¿no? Entonces, ese tablero también está mal hecho, ¿no? O por ejemplo, acá también, mira, ha realizado un tipo de gráfico, pero sin embargo no se entiende lo que quiere mostrar, ¿no? Entonces acá también se está aplicando lo que se dice, no está seleccionando los gráficos que deberían utilizarse para la información que quiera mostrar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también eso, ¿no? No se trata de que yo elijo un gráfico y hago la información, ¿no? Sino lo que se trata es que yo también tenga eh, digamos, el conocimiento previo, ¿no? Para yo saber qué gráfico va a ayudar a que mi información se muestre mucho mejor, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Que no, estos gráficos no ayudan, ¿no? No ayudan, ¿no? Por ejemplo, acá también tenemos otro ejemplo. Acá, por ejemplo, sí vemos un gráfico también en algunas cosas un poco cargado, ¿no? Por ejemplo, acá
ha tratado de mostrar un gráfico circular, ¿no? Pero, por ejemplo, está muy cargado, muchas categorías, no debería mostrarse de esa manera, ¿no? O en todo caso, buscar otro gráfico que fuera a facilitar la información. Acá también vemos que no tiene una estructura bien definida, ¿no? O sea, hay que tratar de siempre respetar, digamos, los cuadritos, ¿no? O en todo caso también la distancia de espacio, ¿no? Esa distancia blanca que a veces tenemos entre gráficos es muy importante. A veces no lo toman muy en cuenta, pero esa distancia que hay entre gráficos ayuda mucho también a la imagen visual, a que no se vea tan cargado y también se puede entender mucho mejor, por ejemplo, ¿no? Este tipo de tablero, por ejemplo, ¿no? Acá, sin embargo, tenemos otro tablero que está mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, vemos que no ha hecho una gran carga de imágenes, ¿no? De gráficos, ¿no? Ha hecho una buena distribución de su espacio, por ejemplo, lo que estábamos mencionando, ¿no? De estos espacios en blanco que ayuda mucho para poder diferenciar los tipos de gráficos y también ayuda también a que no sea mucho la carga visual, ¿no? Al momento de poder visualizar un tablero, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tablero sí se ve que está hecho bien, ¿no? Los colores también son diferenciados, ¿no? Y ha respetado mucho también el tema de dar un espacio para cada gráfico, ¿no? ¿No? Si yo quiero de repente guión, ¿no? Acá también, por ejemplo, tengo otro tipo de tablero, ¿no? Si se dan cuenta, este tablero también está muy bien hecho, ¿no? Tiene una buena distribución de su lienzo, ¿no? O sea, lo que ha hecho es, ha tenido un buen espacio en cada gráfico que ha tratado de realizar. Eso también ayuda mucho para que no se vea tan cargado ¿no? La imagen, ¿no? El lienzo, ¿no? También ha separado, digamos, en este caso, las fichas de información que ha querido visualizar, ¿no? Y eso también hace que sea más fácil para poder leer un tablero, ¿no? Entonces, este tablero, por ejemplo, sí, está bien hecho. Sería un ejemplo, digamos, de un buen diseño de tablero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá también tenemos otro tipo de tablero, ¿no? Que también pueden ver, también ha adecuado su espacio en forma adecuada, ¿no? Tiene una buena estructura, ¿no? Ha respetado, digamos, los espacios que deben haber entre gráficos, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, si ha colocado segmentadores, lo ha hecho de forma correcta porque no lo ha colocado en forma desordenada, sino en lo que es recomendable, ¿no? En las partes laterales o en las partes superiores o inferiores, ¿no? Y ha tratado de mostrar en la parte central lo que para él es relevante, ¿no? Creo que con gráficos adecuados, ¿no? Por ejemplo, no tiene mucha carga visual, así que también sería un buen ejemplo de tablero, ¿no? Que pueda realizar, digamos, ¿no? Bueno, ok, a ver, antes de pasar al siguiente tema, vamos a ver en todo caso este último ítem, ¿no? Que viene a ver con las recomendaciones, ¿no? Para el diseño, digamos, de tableros, ¿no? Bueno, a ver, primero tener un buen layout bien estructurado, o sea, me refiero al lienzo, ¿no? Siempre, como les comentaba, tener encabezados claros, ¿no? Es decir, mostrar los títulos o las etiquetas, ¿no? Adecuadas, ¿no? Estar organizado por secciones, ¿no? Como les comentaba, es muy importante que los tableros tengan secciones separadas, ¿no? ¿No? Porque eso también hace una adecuada visualización, ¿no? En cambio, cuando está todo cargado así, no hay diferencia, no es, digamos, amigable, ¿no? Para poder visualizar ese tipo de tablero, ¿no? Es más, esto daría más fatiga visual, ¿no? No ayuda mucho de repente para poder llegar, ¿no? Al usuario final, ¿no? Bueno, a ver, otra recomendación más, a ver, está por acá, ¿no? Como se había mencionado, dar claridad en los títulos y etiquetas, ¿no? O sea, que los títulos sean bien precisos, sean bien descriptivos, ¿no? eh, También tratar, digamos, de evitar abreviaturas innecesarias, ¿no? A veces los títulos son muy largos, ¿no? A veces las preguntas son muy largas, pero hay que tratar de reducirlas, de repente hacer un parafraseo para que sean más cortas, ¿no?
y así también no sobrecargar el tablero, ¿no? Porque si colocamos títulos largos, etiquetas largas, etiquetas que no sean muy legibles, no ayuda mucho la visualización, ¿no? Entonces también es una recomendación que hay que tratar de evitar, ¿no? Entonces siempre darle prioridad a tener los títulos bien claros y también las etiquetas bien claras, ¿no? Otro tipo también de recomendación es la pertinencia de los gráficos, ¿no? Es decir, cada gráfico debe responder a una pregunta, ¿no? No hay que de repente tratar de exagerar en hacer gráficos para responder una pregunta que de repente solamente basta con un gráfico puntual, preciso y conciso, ¿no? Para determinada pregunta, ¿no? Entonces siempre hay que evitar eso, ¿no? Dar duplicidad de información, ¿no? Porque eso ya sabemos que ocasiona que un tablero se sobrecargue, ¿no? Ahora también los gráficos comparativos hay que realizarlos solamente cuando son relevantes, ¿no? Y eso también a veces uno trata trata de facilitar de repente realizando comparaciones, pero a veces esas comparaciones van a sobrecargar el tablero, ¿no? Entonces, por eso también se aplica el tema de los filtros, ¿no? De los segmentadores de filtro, ya que con eso yo puedo visualizar de repente, por ejemplo, ¿no? En el caso de nosotros, la visita uno, visita 2, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer mediante ese filtro, ¿no? Porque si hacemos comparaciones, lo que hacemos es sobrecargar el tablero, por ejemplo, y lo hacemos mucho más cargado, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, de repente se puede facilitar, porque vamos a hacer un ejemplo, de repente cuando son pocas, de repente, pocas preguntas, ¿no? De repente ahí sí se puede realizar, ¿no? Pero cuando son tableros que tienen de repente 50 preguntas, 60 preguntas, entonces ya hace muy sobrecargado, ¿no? Entonces siempre hay que evitar lo que haga muy cargado el tablero, ¿no? Otra recomendación finalmente sería el tema de la alineación y equilibrio visual, ¿no? Y es lo que le estaba comentando, ¿no? Que siempre hay que tratar de colocar espacios homogéneos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con espacios homogéneos? Es lo de acá, ¿no? O sea, tratar siempre de que estos espacios, ¿no? Aunque no parezcan relevantes, son muy importantes, porque esto lo que me ayuda es a poder como que trazar, ¿no? Estructura a mi tablero, ¿no? Y lo hace ver ordenado, lo hace ver limpio, ¿no? Y eso también lo hace ver con un gran atractivo visual, ¿no? Para el usuario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro más, la alineación horizontal y vertical también es importante, porque, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a colocar acá una fila, no voy a de repente colocar esto más grande que el otro, ¿no? Sino tratar de que tengan una misma medida, ¿no? Y se respete de repente la uniformidad en los espacios que voy dejando, ¿no? Para que visualmente también se vea ordenado, se vea profesional y se vea muy limpio, ¿no? Y bueno, y finalmente el uso armónico del color, ¿no? Que les estaba mencionando. Por ejemplo, a veces hay que evitar de repente colores muy fuertes, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, este tablero está bien ordenado, el fondo de color negro también lo hace un poco pesado, ¿no? Para poder visualizar, ¿no? O por ejemplo, tratar de utilizar también colores homogéneos y no tampoco tener una gran variedad, ¿no? Por ejemplo, acá lo que han hecho es ponerle una gran cantidad de categorías, ¿no? Porque, por ejemplo, acá una solución de repente puede haber sido agrupar, ¿no? O sea, si tengo más de 20 categorías o más de 5 categorías, ¿por qué no mejor agrupar para que me pueda facilitar y pueda mostrar de repente algo más preciso, ¿no? Entonces, también hay que tener estos soluciones, digamos, cuando tenemos casos de repente particulares, ¿no? ¿No? Para evitar de repente este tipo de gráficos, ¿no? Y bueno, el caso del balance general del tablero, claro, o sea, hay que siempre tratar de que sea un tablero estándar, ¿no? O sea, homogéneo, ¿no? Sin exagerar mucho de repente en el tamaño de letra, ¿no? En el tamaño de etiqueta, ¿no? Que tenga más o menos la misma coherencia, ¿no? La misma medida de etiqueta, ¿no? Porque de repente yo coloco acá un poco más pequeño, ¿no? No tampoco hacerlo tan diferente a las dos etiquetas, ¿no? De repente acá, por ejemplo, está muy pequeño, ¿no? De repente acá
aumentar un poco más el tamaño, de repente también ayuda mucho a que sea un poco más homogéneo, ¿no? El tablero, ¿no? Entonces, para esta parte, estas son, digamos, recomendaciones, ¿no? Que uno debe tomar en cuenta, ¿no? Para poder realizar tableros en Power BI, ¿no? Y es lo también lo que se toma en cuenta, ¿no? Cuando, en el caso de nosotros los analistas, realizamos esto para poder, eh, digamos, brindar tableros que sean lo más sencillo la interpretación, la visualización, ¿no? Y que facilite también la comprensión, ¿no? En este caso a ustedes que son los usuarios finales, ¿no? Bueno, bueno, a ver, vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Que tiene que ver con los tipos de gráficos y su uso en tableros estadísticos, ¿no? Entonces, a ver, en la primera parte ya hemos observado cuáles son los principios fundamentales, los principios básicos para poder construir tableros, ¿no? Hemos dado recomendaciones, hemos dado tips, ¿no? Si uno quiere empezar a realizar tableros, ¿qué debe tomar en cuenta, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a entrar un poquito más a una introducción, digamos, a la parte estadística para poder visualizar los tipos de gráficos que se usan en los tableros Power BI, ¿no? Ver de repente, identificar de repente los tableros estadísticos, ya que eso también nos va a ayudar a interpretar los tableros que mostramos, ¿no? Vamos a hacer primero una presentación de los tipos de gráficos, una explicación breve, ¿no? Porque ahí mismo vamos a realizar las ventajas y desventajas, ¿no? Que puede tener un determinado gráfico, ¿no? Y ahí mismo haremos un ejemplo práctico, ¿no? Un ejemplo con data, digamos, creada, una data pequeña, ¿no? Y que van a ver, ¿no? Que va a facilitar, en este caso, la comprensión específica, ¿no? De cada, gráfico en este caso, ¿no? A ver, entonces, vamos a ver, a pasar a la siguiente lámina. A ver, entonces, por ejemplo, acá tenemos ventajas y desventajas, ¿no? Los gráficos, acá tenemos los gráficos más clásicos, ¿no? Los gráficos que son más usados, que son los gráficos de barra, ¿no? Los gráficos de columnas, ¿no? Sean de repente barras apiladas, barras horizontales o agrupadas, ¿no? En forma vertical, ¿no? También tenemos los gráficos en línea, de líneas que son muy usados. Los gráficos circulares, los gráficos pastel también que son muy usados en los tableros Power BI. Y los gráficos también de dispersión, ya cuando se quiere ver relación entre variables. Normalmente eso no lo usamos mucho, pero lo estoy mencionando. Y los gráficos también de área, ¿no? Que trata de ver siempre, este gráfico de área apilada trata de ver siempre la evolución acumulativa, ¿no? De la información, ¿no? Pero para hacerlo más dinámico, vamos a ver acá ejemplos, ¿ya? ¿No? Vamos a ver ejemplos. Antes de pasar a los ejemplos, vamos a ver acá también otra sección de gráficos que también son usados, por ejemplo, los de columnas apiladas, barras apiladas, los gráficos de embudo, los gráficos de tarjeta, también gráficos combos, o sea, hay gráficos que combinan la columna, o sea, los gráficos en columnas más los gráficos en línea, ¿no? Que también son usados. También tenemos los gráficos de cascada, ¿no? También tenemos los gráficos de radar, ¿no? O los spider, los tripmap, los gráficos medidor y los gráficos KPI, ¿no? Estos gráficos KPI son más, son gráficos más para objetivos de indicadores de, de desempeño, ¿no? Indicadores que se utilizan en empresas, ¿no? Para ver de repente el rendimiento de algún objetivo, ¿no? Que también son usados, ¿no? Son muy conocidos, ¿no? En tableros, en otro ámbito empresarial también, ¿no? Entonces, para hacerlo más dinámico, vamos a pasar a ver a los ejemplos, ¿ya? Y ahí paso también vamos comentando cuáles son estas ventajas y desventajas, ¿no? Que pueden observar, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un gráfico de barras, ¿no? Este gráfico muy conocido, muy tradicional, este, mm, muy usado, ¿no? Muy usado en los gráficos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una pequeña tablita
como pueden ver, ¿no? Estoy mostrando acá, son datos al azar, ¿ah? Son datos al azar que he colocado para poder representar un respectivo gráfico, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, instituciones. Esta me da la información de los números de estudiantes, ¿no? Este, por institución educativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo acá puedo ver ya el gráfico, ¿no? En forma acá, ¿no? Vertical, horizontal, ¿no? Lo más resaltante acá que podemos ver, o sea, visualmente estos gráficos nos ayudan mucho para poder interpretar, ¿no? Visualmente cuál tiene la mayor de repente frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la institución educativa San Juan es la que tiene la mayor frecuencia, ¿no? Y con 450 número de estudiantes, ¿no? Y en este caso, la institución educativa El Sol es el que tiene el menor número de estudiantes, ¿no? Entonces, esto nos da una comparación rápida entre categorías, ¿no? Entonces, una ventaja de este tipo de gráficos es que yo puedo comparar rápidamente las categorías, ¿no? Y es un gráfico también muy usado en los tableros, ¿no? Que nosotros realizamos. Ahí también lo vamos a ver, un ejemplo también para ver en qué casos mostramos ese tipo de gráficos, ¿no? Como pueden ver, su interpretación es muy fácil, o sea, no, simplemente visualmente ya tengo ahí, puedo ver qué frecuencia se repite mucho más, por ejemplo, ¿no? Una desventaja de este tipo de gráficos es que cuando ya tengo más categorías, de repente ponte 10 categorías, ¿no? Ya se hace ya muy confuso, ¿no? Y eso también hay que tener en cuenta que todo gráfico tiene una desventaja, ¿no? O sea, por ejemplo, este gráfico, cuando ya tengo muchas categorías a mostrar, ya no es muy recomendado, ¿no? Porque se sobrecarga, ¿no? Se sobrecarga, ¿no? Ahora, acá también otra desventaja es que este gráfico no se puede ver una tendencia temporal, ¿no? Este gráfico es más para un corte transversal, ¿no? Una foto de un determinado, una determinada fecha, ¿no? O sea, es algo más puntual, ¿no? No es para ver tendencia temporal, por ejemplo, ¿no? Es un gráfico más para uso, digamos, de categorías, ¿no? Bueno, otro gráfico que podemos también mencionar es el gráfico de líneas, ¿no? Este gráfico de líneas, a diferencia del gráfico de barras, sí es muy usado cuando nosotros queremos ver alguna tendencia temporal, ¿no? Esto es muy usado, por ejemplo, para el análisis de series de tiempo, ¿no? Cuando uno quiere ver cómo ha sido la evolución de una determinada variable a través del tiempo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá justo en este cuadrito estoy yo observando el promedio de asistencia mensual por UGEL, ¿no? Entonces tengo una variable, en este caso temporal, en este caso es una variable que me muestra el mes, ¿no? Y tengo otra variable, ¿no? En este caso que me va a mostrar la asistencia mensual, ¿no? De cada UGEL, ¿no? Una variable, en este caso numérica, ¿no? Entonces, la ventaja de estos gráficos, como yo le decía, es que puedo mostrar tendencias a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué yo estoy viendo acá? A ver, yo, por ejemplo, acá estoy viendo que el UGEL 3, ¿no? Tiene el mayor promedio, ¿no? Por ejemplo, acá vemos claramente que el UGEL 3, esta línea anaranjada, está siempre por encima en todos los meses, ¿no? A comparación de los distintos UGEL, ¿no? Entonces, visualmente también me ayuda a tomar una decisión rápidamente, ¿no? Por ejemplo, también vemos que visualmente, rápidamente, el promedio de UGEL 01, ¿no? Es la que tiene menor, ¿no? Promedio de asistencia, ¿no? Entonces, este tipo de gráficos también me está ayudando a poder identificar de repente, en este caso, en este ejemplo, meses críticos, ¿no? Con baja asistencia, ¿no? ¿No? En este caso lo tiene en todos los meses, ¿no? Este, institución educativa, en este caso es 02, ¿no? 02, ¿no? 02, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, ¿no? De utilizar este gráfico de líneas, ¿no? Eh, entonces, una ventaja puntual es poder identificar cambios rápidamente, ¿no?
Eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la desventaja de este tipo de gráficos? Cuando yo quiero comparar muchas categorías, también es un punto débil este gráfico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero comparar acá varias instituciones, se va a hacer también muy cargado, ¿no? De repente hasta muy difícil de visualizar, ¿no? Entonces ahí también tiene un punto en contra, ¿no? Que es útil, ¿no? Para comparar variables, ¿no? Pero también con un sentido limitado, pues, ¿no? No voy a llenar tampoco de variables a comparar, ¿no? Porque lo haría ya el gráfico cargado, ¿no? Y menos amigable para poder interpretar, ¿no? Entonces, en este caso, estamos interpretando, ¿no? Que el UGEL 3, ¿no? Me va a dar una mayor asistencia promedio, por ejemplo. El UGEL 1 va a mostrar una tendencia positiva al inicio, por ejemplo, ¿no? El UGEL 01, ¿no? Es esto de acá, ¿no? El UGEL 01, ¿no? Y luego ya pues tiene una caída, pues, ¿no? Bueno, otro tipo de gráfico también que es muy usado es el gráfico circular, ¿no? Que es muy usado. Nosotros también lo usamos bastante en los tableros regionales que se trabajan. Ahí también vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una tabla pequeña, ¿no? Que quiero ver la distribución de estudiantes por nivel educativo, digamos, ¿no? O sea, acá lo tengo separado por niveles y acá tengo sus respectivos porcentajes, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, visualmente ya me es muy amigable, ¿no? Muy amigable para yo poder observar, ¿no? En este caso, que la mayor cantidad de estudiantes, ¿dónde se encontraría? Se encontraría en primaria, pues, ¿no? Una primera interpretación de este gráfico sería eso, ¿no? Que la mayor concentración de estudiantes por nivel educativo se encuentran en primaria, ¿no? Obviamente acá también visualmente ya puedo decir que en el nivel educativo inicial y secundaria puedo observar la misma distribución, ¿no? De estudiantes, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, una de las ventajas, como pueden observar de este tipo de gráficos, es que puedo visualizar rápidamente las proporciones, ¿no? Entonces, al poder visualizar rápidamente las proporciones, yo puedo tomar decisiones, puedo sacar conclusiones, ¿no? Entonces, es muy amigable este tipo de gráfico circular, ¿no? Este, Ahora, ¿cuál es el punto en contra de este tipo de gráficos? Como se han podido observar, ¿no? Si yo tengo varias categorías, tampoco ya no es amigable, ¿no? Porque ya estoy sobrecargando al gráfico y ya se hace muy difícil, digamos, distinguir también las diferencias proporcionales, pues, ¿no? Entonces, un punto en contra de este tipo de gráficos es que es difícil comparar ya sectores pequeños, o sea, cuando ya tenemos gran cantidad de información, se hace muy difícil comparar sectores pequeños, ¿no? Y también acá no se pueden mostrar tendencias, ¿no? Solamente, como se dice, mostramos una foto, ¿no? Una foto del momento, ¿no? Pero es útil para ver de repente determinadas información puntual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, Otro tipo de gráfico, también muy usado, es el gráfico de dispersión, ¿no? Este gráfico de dispersión, siempre compara dos variables, ¿no? Eh, por ejemplo, acá tengo una pequeña tabla, ¿no? Donde pueden ver que tengo información, digamos, de 5 estudiantes, ¿no? Y tengo las horas de estudio, ¿no? Y el promedio de sus calificaciones, ¿no? Entonces, en este caso, sí, utilizo dos variables, ¿no? Para poder, ¿no? Ver el comportamiento de estas dos variables, ¿no? Normalmente este gráfico se utiliza para poder realizar o observar la relación del comportamiento, ¿no? O lo que se le llama correlación, ¿no? Cuando queremos ver si el comportamiento de dos variables de repente tienen una relación positiva, o sea, están relacionados de repente de manera directa, o tienen una relación negativa, ¿no? Si están relacionados de manera inversa, ¿no? Como pueden observar acá, creo que por lógica, ¿no? Mientras que un estudiante, ¿no? O en todo caso, lo que debería pasar, ¿no? Porque siempre puede haber casos particulares, ¿no? Pero lo que debería pasar es que un estudiante que tenga mayor horas de estudio, ¿no? Debería su promedio mejorar, ¿no? Su promedio de calificación debería mejorar, ¿no? Y acá, como pueden ver, se va a ver eso, pues, ¿no?
Por ejemplo, acá qué cosa estoy viendo, ¿no? Mientras que el estudiante tenga más horas de estudio, ¿no? El promedio de su calificación va a ser mucho mejor, pues, ¿no? Acá se está formando, como se dice, una relación directa, ¿no? Una relación directa entre dos variables, ¿no? Hay una correlación directa, ¿no? O sea, que estas dos variables tienen un comportamiento positivo. O sea, mientras que yo incremento las horas de estudio, también incremento el promedio, ¿no? de calificación, ¿no? Entonces, ese tipo de gráficos son usados, ¿no? Ya en otro tipo también de ámbitos, ¿no? ¿Cuál es su, digamos, su desventaja? Que, bueno, en estos gráficos no muestran totales, bueno, solamente se muestran las relaciones, ¿no? Otra desventaja también, claro, cuando ya tengo mucha información, de repente ya no voy a poder visualizar, ¿no? Las distintas relaciones, ¿no? En este caso, de estos puntos, ¿no? Ya se hace más lleno, ¿no? ¿No? Pero sí, en el aspecto positivo de este tipo de gráficos es que puedo analizar, como se pueden dar cuenta, la relación que existe entre dos variables, ¿no? Y puedo también detectar correlaciones, pues, ¿no? Correlación, como les decía, es la relación directa entre dos variables, ¿no? Y si hubiera, por ejemplo, acá una información que esté por encima de acá, de repente está por encima del 100, ya sería un caso típico, ¿no? Ese caso típico se llamaría outlier, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, son cositas ya de este tipo de gráficos, ¿no? Otro tipo de gráfico también estadístico usado es el gráfico de área pilada, ¿no? Este tipo de gráficos nos ayuda a ver mucho el tema de la evolución acumulativa de información, ¿no? Es también, como les comentaba, usado para otro tipo de información, ¿no? Por ejemplo, esta tablita, ¿no? Me está dando la matrícula acumulada por trimestre, por ejemplo, ¿no? Entonces acá yo tengo mi variable, este, a ver, se ha movido, ya. Yo tengo acá mi variable, por ejemplo, el trimestre, ¿no? O sea, los distintos periodos, ¿no? Y acá en mi variable de las columnas, ¿no? Tengo las instituciones educativas, ¿no? Entonces, acá lo que voy a tratar de mostrar es la acumulación, ¿no? De información que se va a dar por trimestre, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, si nosotros podemos observar este gráfico, ¿no? Como pueden ver, en el eje Y está mi matrícula acumulada, ¿no? O sea, está la cantidad de, en este caso, de matriculados, ¿no? Y acá puedo ver en el eje X, ¿no? Lo que se encuentra mi variable trimestre, ¿no? O sea, acá el horizonte temporal es, en este caso, el periodo trimestral, ¿no? Entonces, como yo puedo ver, la institución educativa San Juan, ¿no? Que es esto de acá, es la que va a tener un crecimiento más rápido acumulado, ¿no? Pueden ver acá que la tendencia es positiva, ¿no? ¿No? Y además también está por sobre encima, ¿no? De las distintas instituciones educativas, ¿no? Entonces yo acá podría interpretar y decir que la institución educativa San Juan, ¿no? Está teniendo un crecimiento rápido acumulado de matrículas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, otra interpretación también que puedo dar acá es que las instituciones educativas, por ejemplo, como Los Pinos, ¿no? Va a tener un menor crecimiento, ¿no? A ver, prácticamente vemos que la tendencia es baja, ¿no? Tiene un menor acumulado de matriculados en todos los trimestres, ¿no? En todos los trimestres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, acá lo principal es entender que este tipo de gráfico nos va a poder facilitar ver tendencias acumuladas, ¿no? Podemos ver la acumulación, en este caso, de una determinada variable, ¿no? ¿No? Y nos ayuda mucho para poder distinguir, ¿no? En este caso, la variable que yo quiero analizar, ¿no? Ahora, ¿qué desventaja tiene este tipo de gráficos? Cuando ya tengo mucha información, de repente tengo muchas series de información, ya se va a hacer también confuso, pues, ¿no? Por eso también es muy importante, como les mencionaba, siempre tratar de manejar la información adecuada, ¿no? O en todo caso, necesaria, ¿no? No vamos a llenar con información que no es relevante, ¿no? Y obviamente también cargaríamos al gráfico, pues, ¿no?
Ahora, otro también punto en contra de este gráfico de repente es cuando queremos ver los valores individuales, ¿no? Como acá pueden ver, lo que se ve es el valor acumulado, no se observa el valor individual, ¿no? Entonces también este tipo de gráficos no es para, obviamente, para valores individuales, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta hasta ahora, cada gráfico tiene un determinado uso, ¿no? Un determinado uso específico, ¿no? Y adecuándose a eso es donde obviamente uno le va a dar el uso a un gráfico determinado y con ello una adecuada interpretación, por ejemplo, ¿no? Otro gráfico que también podemos dar énfasis es el gráfico de columnas apiladas, ¿no? Acá, este tipo de gráficos es muy parecido a las columnas agrupadas, a los que habíamos visto inicialmente. La única diferencia es que en este tipo de gráficos lo que se hace es que podemos visualizar la cantidad, ¿no? O sea, las proporciones, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Dentro de la categoría, ¿no? Que yo quiero en este caso mostrar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo acá tengo una tabla, ¿no? De estudiantes por grado, institución, ¿no? O sea, yo tengo acá los grados y acá tengo de cada institución, tengo sus cantidades de estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que del primer grado, ¿no? En una sola columna puedo ver la información tanto de la institución educativa auxiliar, María Auxiliadora, y la institución educativa San Juan, ¿no? Entonces yo por grado estoy viendo la cantidad de estudiantes que tiene cada institución, ¿no? Entonces, así visualmente, ¿no? Mi primera interpretación, ¿cuál es, no? Que proporcionalmente yo estoy viendo que en todos los grados, ¿no? La institución San Juan, que es este azul oscuro, ¿no? Tiene más estudiantes, pues, ¿no? O sea, visualmente yo puedo decir que mi primera interpretación es esta, ¿no? Que en todos los grados, ¿no? La institución educativa San Juan va a tener más estudiantes, por ejemplo, ¿no? Otra ventaja también de este gráfico es que voy a poder ver la distribución por grado, pues, ¿no? Entonces, de repente ese es su valor agregado, a diferencia de lo que habíamos visto inicialmente de columnas agrupadas. Este tipo de gráfico sí nos ayuda a poder distinguir eso, ¿no? Poder ver de esa manera la información, ¿no? Entonces, una conclusión que sacamos de acá es que nos va a permitir ver proporciones, ¿no? Como pueden ver acá, dentro de la categoría, ¿no? Proporciones dentro de la categoría analizar. En este caso, las categorías que estamos analizando son grados educativos, entonces yo puedo visualizar acá las proporciones, ¿no? Ahora, una desventaja de estos gráficos eh, son que también, ¿no? Cuando tengo mucha información, también van a llegar al punto a saturarse, pues, ¿no? Imaginemos que yo tengo acá más instituciones educativas, entonces ya colocar más de repente de 5 o 6, ya esto lo hace muy cargado, ¿no? No, ya no es muy amigable. Entonces ahí también hay que tener en cuenta que hay que utilizar este gráfico cuando sea adecuado, ¿no? Eh, otro punto en contra de este tipo de gráficos que se nos podría presentar en la práctica es que, bueno, lo que de repente hace un poco difícil es comparar las subcategorías, ¿no? O sea, como este gráfico es acumulado, ¿no? O sea, lo representa en uno solo. Si lo queremos ver en forma individual, ¿no? De repente ahí puede dejar un poco de ser amigable, ¿no? Pero como les comentaba, cuando yo quiero ver proporciones dentro de la categoría, este gráfico es ideal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedo comparar también los totales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho también para poder yo hacer un análisis de información, ¿no? Bueno, a ver, otro tipo de gráfico que también podemos mencionar, ¿no? Es el gráfico de mapas. El gráfico de mapa o de calor o burbuja, ¿no? En este caso, ¿no? Estos gráficos tratan de mostrar, digamos, el grado, digamos, en este caso, de proporción, ¿no? De avance, por ejemplo. Bueno, en este caso, por ejemplo, tengo una tabla donde yo estoy visualizando el promedio de asistencia por distrito, imaginemos, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, mientras yo tenga obviamente menor proporción
de asistencia o menor promedio de asistencia, ¿no? La burbuja se hace más pequeña, ¿no? Pero mientras que yo tenga mayor grado de asistencia, la burbuja se va a hacer más grande, pues, ¿no? Entonces, esto visualmente, ¿no? Ayuda a representar, digamos, gráficos en este caso, de promedios, ¿no? Donde yo quiera de repente diferenciar el grado de participación, ¿no? Entonces, una de las ventajas de ese tipo de grados es que yo puedo visualizar datos geográficos, ¿no? En estos casos, y también puedo identificar zonas críticas, ¿no? Porque imaginemos que estos sean datos reales, obviamente que el distrito C, ¿no? Es lo que me estaría dando una urgencia, ¿no? Tendría que yo analizar y ver por qué el promedio de asistencia por distrito está bajo, ¿no? ¿No? Acá me llamaría la atención, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener en cuenta que estos gráficos son muy útiles, ¿no? Cuando uno quiere ver eso, ¿no? Este, bueno, en este caso, los puntos en contra de estos gráficos vendría a ser que van a requerir siempre datos georreferenciados, ¿no? Por ejemplo, en los tableros que nosotros trabajamos, utilizamos también un dato georreferencial, ¿no? ¿No? En este caso, vendría a ser el ubigeo, ¿no? Que es el ubigeo que nos da el INEI, ¿no? ¿No? Para poder, en este caso, relacionar, ¿no? De repente, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero relacionar el grado de cobertura, ¿no? De una región específica o de una provincia específica o de una UGEL específica, ahí es donde entra, digamos, en importancia, ¿no? Este tipo de gráficos, ¿no? Para poder yo tener una alarma, ¿no? Donde yo pueda observar qué UGEL o qué provincia, ¿no? Está teniendo menor, de repente, cobertura, ¿no? O de repente está teniendo menor participación, ¿no? Entonces, en esos tipos de aspectos es muy útil este tipo de gráficos, ¿no? Ok. Otro tipo de gráfico que también se puede mencionar es el gráfico de embudo, ¿no? Este gráfico de embudo tiene muchas ventajas cuando yo quiero identificar pérdidas, ¿no? O en todo caso, quiero visualizar más cambios, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, mire, acá yo tengo una tabla de datos donde yo estoy observando procesos de inscripción de estudiantes, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo tengo etapas. De repente acá están los interesados, los inscritos, los que ya tienen matrícula y los confirmados, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, yo acá, mi primera interpretación, ¿qué cosa es? Que hay una caída de estudiantes, ¿no? Entre cada etapa, ¿no? Porque como podemos ver, está disminuyendo, ¿no? Está disminuyendo. Entonces, cuando yo quiero identificar pérdidas, este gráfico es ideal, ¿no? Este gráfico es ideal, ¿no? Porque me da visualmente, yo puedo visualizar, ¿no? Si hay un cambio de tendencia, ¿no? Y eso me ayuda para poder, de repente, mejorar mis decisiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a ver, si lo ponemos, a ver, a la práctica, a ver, no era esto, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, esto de acá, yo podría, yo podría sugerir, ¿no? Que hay que de repente mejorar el proceso de inscripción, ¿no? De repente, ¿no? Para poder cambiar o revertir este tipo de tendencia que se está mostrando, ¿no? Acá también puedo observar dónde se está perdiendo más estudiantes, ¿no? ¿No? Acá, por ejemplo, ¿no? En los confirmados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es un gráfico que puede ser mucho cuando uno quiere realizar estrategias, ¿no? Estrategias, ¿no? Va a depender mucho de la variable que uno quiera analizar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto en contra de este tipo de gráficos? Es que solamente va a ser útil cuando vamos a mostrar así procesos lineales, pues, ¿no? O sea, cuando vamos a mostrar tendencias de ese tipo de comportamiento, ¿no?
¿no? O sea, no puedo de repente colocar más variables, ¿no? Solamente puedo analizar una variable, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también va a limitar un poco de repente mi análisis, ¿no? Otro también es que no me va a mostrar valores acumulativos, ¿no? Como pueden ver ustedes, no me muestra valores acumulativos, sino me va a mostrar más los valores en forma individual, ¿no? Pero acá, como les digo, lo que es importante de este gráfico es que yo puedo visualizar el cambio de tendencia, ¿no? Digamos así, puedo identificar pérdidas. Es muy intuitivo, ¿no? Como pueden ver ustedes, ¿no? Muy intuitivo. Ok, este, otro tipo también de gráficos y que se usa mucho en los tableros regionales es las tarjetas, ¿no? Los cards o las tarjetas individuales, ¿no? Estos tipos de tarjetas son muy puntuales. O sea, yo puedo, por ejemplo, resaltar una determinado, un determinado indicador de repente que yo quiero mostrar, o de repente quiero mostrar un dato cuantitativo, de repente quiero mostrar el total de asistencia, promedios de asistencia, como por ejemplo que en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, yo tengo tres indicadores y cada indicador me muestra un valor, ¿no? Entonces, estos gráficos son más con el objetivo de poder darle prioridad de repente a mostrar un solo indicador, ¿no? Entonces, esto mientras que se vaya obviamente actualizando, se vaya variando, esto va a ir cambiando, ¿no? Va a ir actualizándose y eso va a ser muy amigable para poder de repente mostrar la información, en ese caso, ¿no? A tiempo real, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una ventaja, ¿no? De este tipo de gráficos es su visualización es muy rápida, ¿no? Su entendimiento es muy claro, ¿no? ¿No? Ahora, su punto en contra es que, como ustedes lo pueden observar, solamente muestra un solo valor, ¿no? O sea, si yo quiero resaltar indicadores, tengo que hacerlo por cada indicador, ¿no? O sea, si yo tengo acá 20 indicadores, tengo que hacer 20 tarjetas, ¿no? Entonces, ese es un punto en contra, ¿no? Que voy a requerir siempre, a medida que quiero mostrar más indicadores, voy a tener que crear también más tarjetas, ¿no? Entonces, eso hace también un poco más trabajoso, digamos, ¿no? Por eso que esto se utiliza más cuando yo quiero mostrar algo bien puntual, ¿no? Cuando yo quiero resaltar algo, normalmente para variables cuantitativas, por ejemplo, ¿no? Y como ustedes van a ver luego, cuando veamos un tablero de ejemplo, este, ahí van a ver que estos sí se usan, ¿no? Sí lo hemos usado en algunos tableros, ¿no? ¿No? Para poder resaltar algún dato puntual de repente, ¿no? Bueno, a ver, vamos bueno, otro también, antes de pasar a la siguiente lámina que puedo mencionar acá, es que otra punta en contra de este tipo de gráficos es tampoco que no puedo mostrar comparaciones, ¿no? Si se dan cuenta, solamente captura el dato individual, ¿no? Pero tampoco permite realizar comparaciones, por ejemplo, ¿no? Ok, a ver, vamos a la siguiente lámina. Otro tipo de gráficos también que es muy importante conocer son los gráficos combo, ¿no? Estos gráficos pueden, digamos, usarse en forma este, combinada, ¿no? En el Power BI también permite hacer este tipo de combinaciones, ¿no? Por ejemplo, puedo yo combinar columnas más líneas, ¿no? Que son los gráficos que habíamos visto al empezar, ¿no? Que eran gráficos de barras agrupadas, por ejemplo, ¿no? Y lo podíamos combinar con gráficos de línea, por ejemplo, ¿no? Pues acá, por ejemplo, tengo una tabla, con información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tengo dos variables numéricas, ¿no? En la cual en una variable me va a mostrar los números de matriculados y en la otra variable voy a mostrar el promedio, ¿no? En este caso de matriculados, ¿no? Entonces, yo con este tipo de gráficos lo que puedo hacer es realizar un gráfico combinado, pues, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá, ¿qué puedo interpretar yo? Que la institución educativa San Juan es la que tiene mayor matriculados y también tiene mayor promedio de matriculados, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? ¿No? A diferencia, por ejemplo, de la institución educativa El Sol, ¿no? Entonces, esto es fácil también de visualizar, ¿no? Ayuda mucho también para poder tomar decisiones, ¿no?
y como pueden ver visualmente es muy amigable, ¿no? Es muy amigable, es fácil de entender, ¿no? Ahora, punto en contra de este tipo de gráficos es que cuando se va a tener muchas series, ya esto también se satura, ¿no? Entonces también tiene su límite, solamente usarlo con las variables que uno requiera analizar, ¿no? Porque si ya metes muchas variables, esto se va a saturar y ya no va a ser muy amigable, ¿no? Para que ustedes puedan usarlo de repente en un determinado análisis, ¿no? Por ejemplo, este, bueno, a ver, vamos a pasar también a la siguiente lámina. Tenemos también otro tipo de gráfico. Este gráfico se llama el gráfico de cascada, que también va a ser muy útil, ¿no? Cuando yo quiero mostrar información acumulada o impactos de cambio, ¿no? Como pueden ver en el gráfico, ¿no? Este, es muy ideal de repente ya para temas de repente de finanzas, ¿no? Pero es un gráfico también que es bueno conocerlo, ¿no? En la estadística, ¿no? Por ejemplo, yo acá estoy mostrando una tabla, como pueden ver, donde yo puedo ver algunos conceptos financieros, ¿no? Presupuesto de repente, gasto de docentes, material, y acá tengo los valores, ¿no? Los valores de estas cantidades, ¿no? ¿No? Y si dan cuenta, por ejemplo, yo mediante este gráfico, ¿no? Puedo visualizar, ¿no? Dónde hubo aumento, dónde hubo una disminución y dónde está el total, ¿no? Entonces, como primera interpretación, yo acá puedo ver, por ejemplo, que se observa el efecto de cada gasto del presupuesto, pues, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, ¿no? Las caídas, ¿no? En cada tipo de concepto, ¿no? En este caso de gasto, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y acá también puedo visualizar dónde se ha realizado de repente la disminución progresiva, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? La disminución progresiva que se puede visualizar en este tipo de conceptos, ¿no? Que son materiales educativos de repente, gastos de infraestructura o gastos de repente en docentes, por ejemplo, ¿no? Un gráfico intuitivo, ¿no? Que me puede ayudar para poder ver ese tipo de análisis, por ejemplo, ¿no? Una desventaja de este tipo de gráficos es que cuando hay muchas categorías ya es difícil de leer, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo solamente 5 categorías, pero si tuviera más ya también se hace un poquito engorroso, ¿no? Para poder realizar la lectura al gráfico, ¿no? Entonces, también tiene sus limitaciones, ¿no? Eh, Siempre, como les comentaba, es buscar qué gráfico se hace más puntual para el análisis, ¿no? En un determinado, de repente, información que se quiera mostrar, ¿no? Bueno, otro tipo también de gráfico es el gráfico radar o el gráfico spider, ¿no? Que también se usa mucho cuando quiero de repente visualizar varias categorías, ¿no? Por ejemplo, acá tengo varias categorías, ¿no? En esta tablita tengo acá el desempeño institucional, ¿no? De cada institución educativa, ¿no? En determinados cursos, ¿no? Matemáticas, ciencias, lenguaje, este, matemáticas, ciencias, lenguaje, historia y educación, como pueden ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi primera interpretación de acá, como pueden ver acá, que es la institución educativa San Juan, ¿no? Va a superar, ¿no? A los pinos en todas las áreas, ¿no? ¿Y cómo se puede ver esto? Acá, pues, ¿no? Si dan cuenta, cada punto, en este caso, de esta figura, me va a referir la cantidad máxima, ¿no? ¿No? En este caso de puntaje de desempeño, ¿no? ¿No? Entonces, obviamente que lo de azul, ¿no? Me indica que está por encima, ¿no? Del puntaje obtenido, en este caso de la línea negra que vendría a ser la institución educativa Los Pinos, ¿no? Entonces, mi primera interpretación de este gráfico es que la institución educativa de San Juan, ¿no? Va a superar a la institución educativa de Los Pinos, en este caso, en desempeño institucional, ¿no? ¿no? En todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, una desventaja de ese tipo de gráficos es que
cuando yo voy a tener más categorías también, ¿no? Si imaginemos que yo tenga acá más de 5 categorías, ya también se va a hacer engorroso, ¿no? Entonces acá también tiene un límite, es que utilizar ese tipo de gráficos cuando tengo de repente solamente 5 categorías, ¿no? ¿No? Y no utilizarlo ya cuando tenga más información, ¿no? Porque también se va a hacer un poquito engorroso al momento de poder realizar este tipo de gráficos, ¿no? Ahora, otra cosa también acá a resaltar es que no va a mostrar tendencias temporales, ¿no? Obviamente que acá como los demás gráficos que se han venido mostrando, solamente son gráficos de corte transversal, pues, ¿no? O sea, solamente capturan el momento, ¿no? Eh, a diferencia, por ejemplo, de los gráficos de línea, ¿no? Que sí son muy usados en las series de tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, para pasar a otro tipo de gráfico. Ya, acá tenemos otro gráfico también que es usado, ¿no? Y es muy útil cuando tengo muchas categorías, ¿ah? Por ejemplo, el gráfico Trimap, ¿no? O el mapa de árbol, es un gráfico muy usado cuando tengo muchas categorías, ¿no? ¿Por qué? Porque, como se pueden dar cuenta, ¿no? Si yo de repente tengo 20 categorías, solamente voy a mostrar, bueno, en este caso solamente hay 5, ¿no? Pero si yo tuviera más categorías, solamente se van a mostrar los que tienen mayor relevancia, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, a diferencia de otros gráficos como el gráfico de barras, el gráfico de repente de pastel, ¿no? Que son gráficos también usados con categorías, ¿no? Van perdiendo de repente imagen visual, este todavía lo mantiene, ¿no? Lo mantiene porque yo pude ir reduciendo, ¿no? Y no voy a perder, o en todo caso, voy a solamente mostrar la información que tiene mayor relevancia, ¿no? O mayor frecuencia de repente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a ver, yo tengo acá una tabla de datos, ¿no? Donde yo tengo acá UGELs, ¿no? Tengo acá también instituciones y tengo cantidad de matriculados, ¿no? Entonces yo, así, a simple vista, yo puedo interpretar este tipo de gráficos, ¿no? Y puedo decir que la institución San Juan, ¿no? Del UGEL 01 es el que tiene mayor cantidad de matriculados, pues, ¿no? Con 450, y así va disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, los pinos, que también pertenecen a la UGEL 01, van a tener 320, ¿no? El UGEL 02 va a tener 380, ¿no? Si se dan cuenta, mientras la cantidad es más grande, también el cuadrado se hace más grande, ¿no? Entonces, este gráfico es amigable, ¿no? Cuando de repente tenemos más categorías, ¿no? Y queremos mostrar, ¿no? Ahí también se hace amigable este tipo de gráficos, ¿no? Este, bueno, ¿cuál sería su punto en contra de este tipo de gráfico? Es que uno sería que, claro, de repente cuando ya tengas categorías muy parecidas, o de repente, quién sabe, acá tengo, no sé, 321, 320, ¿no? 318, cuando son cantidades muy cercanas, sí pierde un poquito la utilidad por lo que no se va a poder diferenciar, ¿no? Los tamaños, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Entonces ahí de repente es su punto en contra. A diferencia, por ejemplo, del repente gráfico de barras que hemos visto que visualmente sí mantiene su tamaño de frecuencia, ¿no? Pero acá no, pues, ¿no? Como son cuadrados, ¿no? Mientras que los valores sean muy cercanos, visualmente de repente no va a ayudar, ¿no? Para poder de repente aplicar algún tipo de análisis, ¿no? Entonces, el principal uso de esto es cuando tengo muchas categorías, utilizo mi mapa de árbol, mi trima, ¿no? Y como se pueden dar cuenta, puedo visualizar jerarquías, puedo visualizar proporciones, ¿no? En forma adecuada, ¿no? Visualmente muy llamativo, ¿no? Bueno, ahora vamos con ya uno de los últimos gráficos, ¿no? Tenemos el gráfico medidor, ¿no? Este gráfico medidor es muy usado, ¿no? Si se dan cuenta también esto lo colocamos en, en los tableros, ahí vamos a ver, ¿no? En la parte, por ejemplo, donde hay cobertura, ¿no? Esto visualmente, ¿no? Nos ayuda, pues, ¿no? A visualizar el comportamiento de la variable que estamos analizando para poder visualizar el grado de avance, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá tengo un ejemplo, ¿no?
donde tengo que ver acá el indicador de asistencia anual, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo tengo dos variables. En este caso voy a tomar como ejemplo la asistencia actual y cuál es la meta anual, ¿no? Entonces, la ventaja también de este gráfico, como pueden darse cuenta, es que yo puedo colocar rangos de colores, ¿no? De repente yo voy a colocar rojo cuando considero que aún el grado, digamos, de asistencia es menor, ¿no? De repente puede ser el 0 a 50, no sé, 0 a 70, ¿no? ¿No? Y de repente cuando va en el tema del 70 al 90, también yo puedo colocar otro color y cuando ya yo considero que se acerca a la meta lograda, le coloco un verde. O sea, yo también visualmente puedo jugar con los colores, ¿no? Y puedo hacer que me dé una visión más amigable, más intuitiva, ¿no? Ahí vamos a ver también que esto lo manejamos mucho en los tableros, ¿no? Para la parte de cobertura, ¿no? ¿No? Y para que esto pueda ser amigable, ¿no? Estos son los gráficos de medidor, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver otro tipo de gráficos ya para poder terminar esta parte. Por ejemplo, también tenemos los gráficos KPI, ¿no? Que son los gráficos de indicadores de clave de desempeño, ¿no? Son muy parecidos a los gráficos de cobertura, ¿no? Tienen alguna similitud, ¿no? También, como les comentaba, me van a mostrar avance, ¿no? El grado de avance, ¿no? ¿No? Y con eso yo también puedo observar visualmente eh, dónde me encuentro, ¿no? O sea, eso también es usado en la cobertura, ¿no? Porque yo puedo saber también mediante colores, también puedo yo configurar los colores para que me dé un aviso, ¿no? Si estoy de repente muy por debajo de mi meta, de repente me pongo un color rojo, ¿no? Si estoy de repente dentro de un proceso moderado, de repente coloco un color amarillo, ¿no? Pero si de repente yo estoy con un buen porcentaje de repente de avance, puedo colocar verde, ¿no? Pero sí puedo acá observar mi grado de avance y también la brecha, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, estos KPIs siempre son indicadores para poder ver desempeños, eh, en distintos aspectos, ¿no? Avances, coberturas, ¿no? Muy parecido al gráfico que vimos anteriormente, pues, ¿no? Que también lo usamos, ¿no? Como pueden ver, los gráficos de cobertura lo hemos usado para poder ver el avance, ¿no? El avance de desempeño, ¿no? Que se tienen, ¿no? En este caso, se tienen en el plan de monitoreo, pues, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, la parte ya de acá, de gráficos, ¿no? Análisis de gráficos, visualización de tipos de gráficos, ya hemos visto unos 15 gráficos, ¿no? Donde más o menos ya hemos podido comprender el uso que se le puede dar. He mencionado también que algunos gráficos lo usamos y eso también nos va a ayudar para poder, ahorita vamos a entrar al tablero, ¿no? Vamos a ver, ya para finalizar esta asistencia, vamos a ver el tablero, ¿no? Para poder ahí ver lo aprendido, ¿no? O lo reforzado, ¿no? Poder visualizar este, los gráficos que acá han visto, ¿no? En los tableros que nosotros usamos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no? ¿No? Donde vamos a visualizar los tableros, ¿no? Para poder ver la información que se muestra, ¿no? Para eso voy a entrar al tablero, ¿ya? Entonces voy a entrar ahorita al tablero. Ahora vamos a ver si se puede manejar esto. A veces hay que otra vez entrar. Creo que sí se puede manejar. A ver, vamos entonces, vamos a tomar como ejemplo, ¿no? Porque obviamente por el tiempo no vamos a ver todas las regiones, ¿no? No vamos a poder ver todas las regiones, sino lo que vamos a dar hincapié son algunos tableros, de repente dos tableros. Vamos de repente a entrar en Lambayeque, a ver. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Este, justo lo que estábamos conversando, por ejemplo,
la estructura de los tableros, lo bueno es que son muy parecidos, ¿no? Entonces, lo que se conversa en ese tablero es prácticamente replicable en los demás tableros, ¿no? Salvo algunas particulares que de repente vamos a ver. Ahí de repente voy a ver luego Lima provincias, ¿no? Que también tiene algunas de repente diferencias, ¿no? Por eso que siempre como se les dice, cuando uno trabaja el tablero, primero se les da en forma, digamos, con la estructura que siempre se les comparte, ¿no? Pero a veces de repente hay pedidos particulares, de repente quieren darle énfasis a algunas cosas puntuales, de repente quiere que resalte unas preguntas, de repente quiere que se agregue algo más adicional, se trabaja, ¿no? En coordinación con el especialista, ¿no? Se le menciona y se le hace el trabajo, ¿no? ¿No? Bueno, entonces acá, por ejemplo, entrando al tablero, ¿no? Vemos la estructura del tablero que nosotros manejamos. Por ejemplo, en este caso estamos viendo el tablero de Lambayeque. Si no me equivoco, es el plan de monitoreo 306, pues, ¿no? Acá está, ¿no? Plan de monitoreo 306, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, como habíamos visto, esto, primero acá, ¿no? Esta es, digamos, la parte donde están los filtros, ¿no? Donde están los segmentos que nos ayudan a filtrar la información que de repente nosotros queremos analizar, ¿no? Siempre se les va a compartir estos conceptos, digamos, de filtros que normalmente se les comparte, por ejemplo, que es el UGEL, el nivel académico, el código modular, el instrumento y la visita, ¿no? De repente hay casos, ¿no? Y que se ha mencionado, que a pedido, digamos, del especialista, ¿no? Solicita de repente que se adicionen más filtros, de repente por tipo de monitor, ¿no? O de repente ah, el tipo de institución educativa, de repente, ¿no? Entonces, todos esos pedidos adicionales se solicitan, ¿no? Obviamente al especialista y eso ya se traslada, ¿no? A la información a nosotros, ¿no? Y ya se pueden realizar esos pedidos, ¿no? ¿No? Pero siempre se va a mostrar, digamos, de esta forma general, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces acá, en esta sección de acá, vamos a ver todos los filtros, ¿no? Que se tiene, ¿no? Y adicionalmente también acá ya vemos, si tienen más aspectos, ¿no? Tenemos acá las viñetas, ¿no? De acceso, ¿no? ¿No? Para poder de repente, visualizar ya los demás ítems, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto solamente tiene 6 aspectos, ¿no? Con lo cual, obviamente, es un poco más corto, ¿no? Pero como les comentaba, hay tableros que son de 60 preguntas, son de 50 preguntas, de 40 preguntas. Entonces, obviamente acá también el tablero es un poco más largo, ¿no? Más amplio, ¿no? Entonces, ahora acá también, acá, vamos a tener un cuadro de información. En este caso, este cuadro de información, como este un plan regional destinado al docente, entonces se va a mostrar, digamos, la información de los docentes monitoreados, ¿no? Obviamente que acá en la primera parte, donde yo voy a tener la información de servicios educativos con registros, lo que estoy haciendo es obtener cuántas instituciones educativas, ¿no? Hasta el momento están participando, pues, ¿no? En la cobertura, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en este caso, bueno, a esta fecha de corte, ¿no? Que en este caso se ha hecho el 24 de noviembre, se tiene registrado 389 instituciones educativas, ¿no? O códigos modulares, ¿no? Que han realizado, ¿no? O han participado, ¿no? En el plan de cobertura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, acá al costado es también para darle un poco de énfasis porque acá lo que colocamos nosotros es el total, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener un universo, o sea, un total definido para que nosotros podamos colocar acá el grado de avance, ¿no? Entonces nosotros en este caso tomamos como fuente de datos, como acá pueden ver, acá también está especificado, ¿no? Que acá, por ejemplo, se utiliza el padrón de la web Scale, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá la información que se ha tomado en cuenta es hasta el 28 de mayo, ¿no? Entonces, utilizamos eso para poder tener un universo, ¿no? Algo con qué poder comparar, ¿no? Y acá poder mostrarles un porcentaje de avance, ¿no? Ahora, sí sería importante
de repente si es que ustedes tienen la identificado de repente los códigos modulares que ustedes ya han planeado como meta, ¿no? Que van a realizar, sería muy ideal que nos paguen, ¿no? ¿No? Y eso también va a ser más puntual de repente para que ustedes puedan ver cómo va su avance, pues, ¿no? Porque como les comento esto, lo tomamos en forma general, entonces por eso que de repente a veces se puede ver un poco de repente por debajo de lo que esperaban de repente, ¿no? Pero si ustedes tienen esa información, justo por ejemplo con Ucayali, ¿no? Se ha estado también viendo eso, que ellos nos han facilitado viendo eso, una eh, información, y eso hace más, digamos, más sincera, mucho mejor, ¿no? La cobertura de avance, ¿no? Entonces sería bueno que de repente esta información, normalmente no lo pasan, ¿no? Pero de repente para el siguiente año puedan de repente también ustedes pasar los códigos modulares que ya hayan para una respectiva. Entonces, ya hasta acá hemos visto, por acá tenemos lo que se llama docentes con registro, ya. Allá. Antes de pasar acá, hay que tener en cuenta que estos códigos modulares este, están quitados la duplicidad, ¿ah? O sea, acá están contados todos los códigos modulares que han participado, ¿no? En forma única. O sea, se ha quitado, o sea, se ha quitado la duplicidad que pueda haber, ¿no? No solamente para precisar acá, ¿no? Ya, entonces, la duplicidad, el 24 de noviembre de 2025. Ah, esto, ¿no? Esto como tiene como fuente nexos, por si acaso, ¿ah? O sea, donde ven acá total de docentes, se toma como referencia, como les digo, ¿no? Es como pueden, muy informativo, ¿no? Ok, entonces, lo que se ve acá como cobertura, si uno quiere de repente ver la gráfica, puede ver aquello gráfico, ¿no? Geográfico de la región del ustedes pueden visualizar, ¿no? Qué grado de avance han realizado, ¿no? Por ejemplo, acá también tiene, en los ejemplos que hemos visto, acá también hemos hecho una rojo, cuando ya se va haciendo amarillo, ¿no? Y creo que a partir de 80 ¿no? Por ejemplo, acá el 43%, pero lo que sí está todavía 17, ya eh, que habían proyectado no realizar la encuesta, entrar mucho mejor. Le digo, esto simplemente es un referente para que se cuenta, sería tan que ustedes puedan compartir su muestra de códigos modulares, ¿no? Y porque podría sincerar mucho más esto, ¿no? Sería bueno. Bueno, entonces, adicionalmente a este gráfico ya comenzamos con el desarrollo de los aspectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el primer aspecto se llama el plan de sesión o actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, obviamente que acá, también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Como son varias preguntas, lo que nosotros tratamos, y se entiende, obviamente, que es necesario que todas las preguntas se visualicen, tratamos de hacer lo mínimo posible de que las láminas, digamos, sean extensas, ¿no? Por eso que acá ustedes pueden ver que colocamos, tratar de colocar de repente en una lámina un aspecto, ¿no? Para que esto pueda ser, digamos, más amigable. También es, cuando tenemos menos láminas, también, ¿no? Porque es importante no generar mucha al momento que puedan abrir el tablero, esas cosas, ¿no? Entonces, por eso que también acá tratamos de que entre de repente en un solo cuadro, ¿no? Las preguntas, ¿no? Pero como pueden ver acá es muy amigable entender, digamos, la estructura, ¿no? De cada, en este caso, aspecto, ¿no? Por ejemplo, acá, como podemos ver, si queremos interpretar, ¿no? Acá voy a tomar como ejemplo, ¿no? Porque acá, como pueden ver, todas las preguntas
tienen gráfico de barras, y usamos acá gráficos de barras horizontales también por los que le mencioné, ¿no? O sea, utilizar acá, imagínense si yo comienzo a utilizar gráficas verticales, ¿no? ¿Cuántas hojas de láminas voy a tener que desarrollar, ¿no? En cambio, utilizar estas gráficas de barras horizontales va a facilitar, ¿no? Me ocupa menos espacio, consumo menos recursos y eso también hace más amigable, ¿no? Porque imagínense desarrollar en forma vertical esto y que tenga unas 50 láminas, ya que sería cargado, ¿no? Y también creo que a cualquiera le causaría un poquito de cansancio visual, ¿no? Entonces, eso hay que evitar, ¿no? Eso hay que evitar y hacerlo lo más amigable posible. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes, por ejemplo, acá le dan, le pasan sobre la etiqueta, ¿no? Acá, por ejemplo, yo puedo tener tanto como la cantidad en frecuencia absoluta como su frecuencia relativa, o sea, tanto en la respuesta en niveles, dice, este, tiene el plan de sesión o actividad de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿yo qué cosa puedo decir acá? Que el 99,6% de docentes, ¿no? Tiene el plan de sesión o actividad de aprendizaje, ¿no? O si lo quiero hacer en forma numérica también, ¿no? 3.601 docentes tienen la sesión de plan de sesión o actividad de aprendizaje, ¿no? Muy fácil de interpretar esto, ¿no? Entonces, cuando son gráficos así con respuesta dicotómica, es muy fácil de interpretar, ¿no? Y acá también podemos ver que ya por visualmente nomás, ¿no? Vemos que hay mucha respuesta positiva, ¿no? Hay muy pocos que no han realizado de repente algunos docentes, ¿no? Que es mínimo, ¿no? Pero igual eso tiene que servir también en el caso de los encargados, ¿no? Que puedan ver qué docentes están dentro de este aspecto negativo, ¿no? Por acá, por ejemplo, hay 271 docentes, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también sería bueno visualizar, ¿no? Y más los encargados, digamos, de cada que entran a la plataforma, que las asistencias que el Excel, ¿no? Acá obviamente ustedes lo ven en forma visual, ¿no? Pero si ustedes hacen clic al Excel, vamos a acá, ¿no? Van a tener hasta el Excel, van a tener qué docentes han sido monitoreados, van a tener quién fue el monitor, a qué institución educativa pertenece. Entonces, si uno quiere observar ahí, puede también hacerlo. Está un poco lento, carga, pero el Excel está ahí, ¿no? El Excel Vamos también a visualizar otro tipo de tablero. Voy a ir acá a ver, voy a revisar eh, este tablero acá, ¿no? Porque si está un poco de fallas de sistema, por eso que, se, que termine de cargar esto. A ver, ya. Voy a darle una revisión más a este tablero ya y luego terminamos, ¿ya? Hay unos problemitas con el internet también. A ver, está fallando un poco la plataforma para cargar. A a ver, voy a utilizar mejor esto, ¿ya? Esto creo que lo que están viendo ahorita es la plantilla, ¿no? La plantilla del Power BI, ¿no? Digamos, donde está el archivo del tablero, ¿no? Lo malo de acá es que como no está actualizado la fecha, pero igual nos va a servir para poder interpretar hasta esa fecha indicada, ¿no? Para poder continuar con esto. A ver, por ejemplo, vamos a ver, acá el problema es que lo bueno es que esto sí normal carga. Como hemos visto ahí hay problemas en el sistema, por eso que está un poco lento, ¿no? Pero para continuar vamos a ver Lima Provincias. A ver, es lo mismo que ustedes van a ver en la plataforma, solamente que esto de repente está un poquito desactualizado en la fecha de actualización, pero el análisis es lo mismo, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Ya, vamos a ver esto también de lo que les comentaba, ¿no? La estructura es muy similar, por ejemplo, al tablero que hemos visto
de Lambayeque, por ejemplo, ¿no? Como pueden ver acá, tengo también en la parte izquierda todos los segmentos. Ahora, en este caso, como ustedes pueden darse cuenta, a diferencia del otro tablero, que solamente tenía 5, esto se ha agregado mucho más. ¿Y por qué, no? Porque, como les comentaba, a veces hay solicitud del especialista, esa información se lo hace llegar, ¿no? Acá al área, ¿no? Y comenzamos a agregar más segmentos según pedido, ¿no? Por ejemplo, acá nos había mencionado agregar el nombre de zona educativa, también debido a la naturaleza de cada encuesta, ¿no? Por ejemplo, esta encuesta tenía área curricular, especialidad, ¿no? Monitor, por ejemplo, ¿no? Y por eso se le ha agregado, ¿no? Se le ha agregado, ¿no? ¿No? Para que pueda hacer uso de la información, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este cuadro donde vemos la cantidad de servicios educativos y docentes monitoreados, que es muy similar también como se pueden dar cuenta, este, el nivel de la interpretación, como pueden darse cuenta, servicios educativos o códigos modulares, ¿no? Desarrollo de la encuesta, acá también se refiere como pueden evidenciar, ¿no? Acá también podemos ver el total de docentes, cuántos han participado hasta el momento de acceder a la plataforma. Vamos a utilizar esto como código actualizado, no vayan a pensar que esto es a la fecha de hoy, ¿ah? No, está desactualizado por si acaso, ¿no? Parte agregado por cada agujel, ¿no? Se puede visualizar también esa especie de gráficos que ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces lo que se ha hecho acá por visualizar, no solamente en forma numérica, ¿no? O sea, no solamente en forma en el cuadro, ¿no? Sino también solamente en forma numérica, ¿no? O sea, no solamente un gráfico y donde pueda también, por ejemplo, hasta esa fecha que se había realizado, por ejemplo, se dan cuenta que mientras que va aumentando, eso también va, esta flechita, ¿no? Va accediendo, ¿no? Entonces, visualmente, como por pedido, ¿no? Se ha hecho por UGEL, ¿no? Y acá también se muestra, por ejemplo, ¿no? El total, ¿no? El total, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también, sí, acá, por ejemplo, para poder interpretar, estamos, por ejemplo, involucramiento de estudiantes, por ejemplo. Entonces, acá lo que hacemos es, si queremos, ¿no? Para ver en qué situación se encuentra este tipo de desempeño, ¿no? Que es hasta la fecha, ¿no? Hasta esa fecha de análisis, ¿no? Eh, si sumamos, por ejemplo, el verde más azul, que es algo positivo, ¿no? Yo podría decir, a ver si sumamos esto, yo podría decir que el 85,7%, ¿no? Tiene un nivel de repente destacado, ¿no? Y eso me ayuda también a saber que estoy teniendo una buena cantidad de desempeño, pues, ¿no? Lo mismo también acá, ¿no? Eh, Estamos observando que tiene un gran nivel de destacado, ¿no? Si sumamos tanto como el nivel 3 y el nivel 4, ¿no? Acá también lo mismo, ¿no? Si sumamos el nivel 3, si se dan cuenta, siempre que yo voy a cursar en este caso, la barra, lo voy a poder observar tanto como porcentaje y también voy a observar tanto como el nivel total en niveles, como se dice, ¿no? Entonces, la interpretación es la misma, ¿no? Como se están dando cuenta, los gráficos acá más usados son los de barras horizontales, ¿no? Como les comentaba, porque es más accesible al momento de poder realizar varias preguntas, ¿no? No se hace muy cargado el gráfico, por ejemplo, ¿no? Este, a ver, uno más para terminar. A ver, por ejemplo, ya para finalizar, antes de ya nos hemos pasado de tiempo, ya para finalizar, por ejemplo, antes de ¿no? Eso les había comentado de Ucayali. Podemos, por ejemplo, por ejemplo, a que se resalten algunas preguntas, ¿no?
que se les llamaba como tarjetas individuales que se les había mencionado, ¿no? Entonces, como pueden ver acá también, yo puedo saber, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá me dice cantidad de estudiantes que no adquirieron el código escrito, ¿no? Entonces yo puedo saber que en primaria, en segundo grado fueron 104 estudiantes, ¿no? O por ejemplo, la cantidad de estudiantes que no adquirieron el código escrito en el sexto grado y a nivel primaria fue de 40, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estas fichas que hayamos visualizado son muy útiles cuando quiero resaltar cantidades específicas, ¿no? Por ejemplo, es un tipo de gráfico también que se utiliza mucho en los tableros, ¿no? Ya, entonces, como no hay consultas, si ya se va a dar finalización, antes de eso, por favor, llenen la encuesta, que mediante eso se le va a enviar la presentación PPT que se ha hecho, ¿no? Este, con lo cual, ya estaríamos finalizando esta asistencia, ¿no? Entonces ahí ya está enviando la encuesta, ¿no? A través del chat, ¿no? Y con ello ya van a recibir la presentación, ¿no? Y con ello ya estaríamos finalizando, ¿no? Más bien agradecerles por su participación, ¿no? Este, ¿no? Y espero que haya eh, quedado claro, ¿no? Y que esta asistencia haya cumplido su objetivo, ¿no? Que es reforzar los conocimientos. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú.